¿Imaginas una ciudad legendaria, una civilización más avanzada que la nuestra, con una tecnología que desafía nuestra comprensión y que desapareció en un instante? ¿Un imperio tan grandioso que su recuerdo se convirtió en el mayor enigma de la humanidad? ¿Y si te dijera que podría no ser solo una leyenda? ¿Y si además te dijera que quizá ya la hemos encontrado, pero la verdad ha sido deliberadamente ocultada? Prepárate para desvelar un misterio que ha permanecido sumergido por milenios. La primera vez que la humanidad escuchó el nombre de la Atlántida fue hace más de 2400 años. No de un aventurero ni de un historiador de viajes, sino de uno de los filósofos más influyentes de la historia, Platón. En sus diálogos, Timeo y Critias, Platón no la presenta como un cuento de hadas, sino como una historia real, transmitida a través de generaciones desde los sabios egipcios. Según Platón, la Atlántida era una civilización poderosa y tecnológicamente avanzada que existió 9000 años antes de su propio tiempo. Se ubicaba más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar, y era una isla inmensa, más grande que Libia y Asia Menor juntas. Era un paraíso de riqueza, metales preciosos, exuberante vegetación, ingeniosos sistemas de canales y una arquitectura que dejaba sin aliento. Sus atlantes, maestros navegantes y guerreros, conquistaron gran parte del mundo antiguo, pero su orgullo y ambición desmedida los llevó a la ira de los dioses. Y así, en un solo día y una noche de infortunio, la isla entera se hundió en el mar, desapareciendo para siempre. Pero aquí viene la verdadera pregunta, la que ha atormentado a generaciones. ¿Fue Platón un filósofo relatando una elaborada ficción? ¿O un testigo de una verdad milenaria? ¿Un catastrófico evento real que él disfrazó de mito para que fuera aceptado en su época? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginas. Una de las teorías más convincentes y a la vez más convenientemente ignoradas por la narrativa principal, señala hacia el mar Egeo, concretamente a la isla de Santorini, antes conocida como Thera. En el siglo XVI a.C., una erupción volcánica colosal, una de las más grandes que ha visto la humanidad, hizo estallar casi toda la isla. Lo que quedó fue un cráter sumergido, una caldera, cubierto por metros de ceniza y lava. Pero bajo esa capa de olvido, se descubrieron los restos de la ciudad de Akrotiri. ¿Una simple coincidencia? Es difícil ignorar las similitudes. Akrotiri poseía una planificación urbana asombrosamente avanzada para su época. Sistemas de alcantarillado, edificios de varios pisos y una arquitectura compleja. Lo más intrigante, la ciudad estaba organizada en una serie de círculos concéntricos, exactamente como la Atlántida descrita por Platón. Además, los minoicos, habitantes de Thera, eran navegantes excepcionales, una potencia marítima dominante en el Egeo. La pregunta que resuena es, ¿pudo Platón o sus fuentes haber escuchado el eco lejano de esta catástrofe, una memoria distorsionada por el tiempo, pero que describe un evento real? O, quizás más inquietante, ¿y si alguien quiere que creamos que fue solo una erupción, una casualidad geográfica, para desviar nuestra atención de una verdad mucho más grande y antigua? Si este misterio te fascina tanto como a nosotros, y sientes la necesidad de seguir explorando enigmas que la historia oficial rara vez nos cuenta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Lo mejor apenas comienza y no querrás perderte lo que sigue. Más allá del Egeo, las pistas nos llevan a lugares que desafían toda lógica. La carretera de Bimini. En 1968, frente a las costas de las Bahamas, buzos hicieron un hallazgo asombroso. Una formación rocosa bajo el agua, conocida como Bimini Road. Son bloques de piedra caliza, perfectamente rectangulares, alineados con una precisión que sugiere una estructura artificial. Parecen un antiguo camino, un muelle o incluso una muralla sumergida. Mientras la geología oficial los clasifica como formaciones naturales,
Muchos arqueólogos y oceanógrafos disidentes apuntan a indicios de manipulación humana. ¿Y sabes qué es aún más extraño, rozando lo profético? Décadas antes de este descubrimiento, el místico estadounidense Edgar Cayce, conocido como el Profeta Durmiente, predijo que los restos de la Atlántida se encontrarían cerca de Bimini. A finales de los años 60, ¿casualidad o una verdad que el universo nos susurraba antes de que estuviéramos listos para verla? Quizás las pruebas han estado ahí a plena vista, pero etiquetadas convenientemente como naturales. El ojo del Sáhara, la estructura de Richat. Ahora, prepárense para un salto aún más audaz. Viajamos al desierto de Mauritania, en África. Desde el espacio, una formación gigantesca nos observa, la estructura de Richat, o popularmente conocida como el ojo del Sáhara. Tiene más de 40 kilómetros de diámetro y un patrón de círculos concéntricos casi perfecto, escalonado como una cebolla. ¿Y si les dijera que esta formación geológica coincide asombrosamente con las descripciones de Platón de la Atlántida, con sus anillos de tierra y agua, su tamaño y su disposición circular? Los geólogos la describen como una estructura de domo erosionada, pero su simetría y características específicas han llevado a muchos a preguntarse, ¿y si Platón o sus fuentes no hablaban de un lugar en el océano Atlántico actual, sino de un lugar que fue costero hace miles de años, en una época donde el Sahara era un vergel exuberante lleno de agua y vida? La pregunta obligada, ¿por qué esta hipótesis no es más popular, más investigada? ¿Será que ciertas verdades, que desafían la línea de tiempo establecida de la civilización, no son convenientes para la narrativa que nos han enseñado? A lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo se minimizan, se desacreditan o incluso se ocultan deliberadamente teorías y hallazgos que no encajan en la narrativa oficial de la historia humana. Civilizaciones que supuestamente no tenían la tecnología pero construyeron monumentos alineados con precisión astronómica, conocimientos de ingeniería y matemáticas que no deberían haber existido en ciertas épocas. ¿Qué pasaría si la Atlántida fue real, mucho más real de lo que queremos admitir? ¿Qué pasaría si existió una civilización global avanzada antes de grandes cataclismos, como un diluvio, y sus vestigios están dispersos por el planeta, ignorados, clasificados o simplemente malinterpretados como formaciones naturales o mitos? El verdadero misterio de la Atlántida no es solo dónde se hundió, sino por qué su historia ha sido relegada al ámbito de la fantasía. Se trata de la historia que creemos conocer, se trata de quién controla esa historia, y se trata del poder que tiene el pasado para redefinir por completo nuestro presente. La posibilidad de una civilización avanzada anterior a la nuestra nos obliga a cuestionar todo lo que nos han dicho sobre el origen de la inteligencia y la tecnología humanas. Hoy hemos viajado a través de las versiones más fascinantes del mayor misterio antiguo de la humanidad, desde las crónicas de Platón hasta las enigmáticas profundidades de Bimini y los imponentes círculos del Sahara. Cada teoría, cada indicio, no nos da una respuesta definitiva, sino que abre más preguntas. Y quizás, esa es la verdadera clave de la Atlántida. Tal vez la Atlántida no es solo un lugar físico, sino una advertencia. Un eco distante de una civilización que voló demasiado cerca del Sol, que alcanzó cimas de conocimiento y poder, pero que por su arrogancia o por una catástrofe incontrolable cayó en el olvido, borrada de los mapas, pero no de la memoria colectiva. Su búsqueda no es solo arqueológica, es una búsqueda de nuestra propia historia, de nuestros límites y de las verdades que, quizás, nos han sido intencionalmente ocultadas. Ahora queremos saber tu opinión. Después de ver las pruebas y las teorías que la historia oficial a menudo ignora, ¿crees que la Atlántida es real? ¿Cuál teoría te convence más o tienes alguna otra que quieras compartir? Deja tu comentario abajo y únete a la conversación. Tu perspectiva es invaluable para seguir desvelando estos misterios. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal, porque aquí no solo contamos historias, descubrimos verdades enterradas que el mundo ha olvidado.
Y recuerda, lo que hoy llamamos mito pudo haber sido historia real. El mayor misterio de la humanidad sigue esperando ser completamente revelado. No te quedes sin ser parte de la búsqueda.